O sea, todos deben de saber. Porque se supone que acá se juegan sus notas, todos deben de saber. Entonces me dijeron, no, doctor, nosotros elegimos al ponente. Ajá, yo no me pongo, eligen a su ponente. ¿Okay? Pero sí, y también, para ser más democráticos, me dijeron, pero si hay un grupo, doctor, que todos están parejos y todos leen, todos tienen que exponer, ajá, me dicen quién es y yo digo, por suerte, expone tal señor. Entonces tomen ustedes lo mismo. O sea, a mí no va a haber ningún problema si expone uno o en ese momento me dice, ¿saben qué, doctor? Del grupo somos 5, los 5 hemos leído y los 5 vamos uno escoja usted que desea. ¿Okay? Pero para eso significa que ustedes deben de conocerse. ¿Okay? Deben de conocerse, saben quién trabajó, quién no trabajó. ¿Okay? Pero sí deben de volverse exigentes porque se están jugando este nivel de aquí. Este nivel de aquí. Entonces, ahí es donde tienen que poner, tienen que revisar, ustedes mismos tienen que decir, oye, si te pregunta esto, mira, yo he revisado esto, divídanse las variables del diagnóstico, revisé esto y le dan información de apoyo al colega. Eso siempre se hace y ustedes van a aprender a trabajar en equipo porque ustedes la revisan. ¿Ok? Ya. Esto está clarísimo y obviamente tiene su punto. ¿Ok? Tienen su plus. Eso también a bastante les ha servido en la clase pasada, en el capítulo pasado. ¿Ok? O no están de acuerdo con el plus. Ya, sí, entonces queda ahí. ¿Ok? Entonces, pero el que me llega aquí no tiene derecho a esto. ¿Okay? El que me llega aquí, se quedó aquí, no tiene derecho. No goza ese derecho. ¿Okay? Y más o menos en la vida en total creo totalizando como 8 compañeros, 9 compañeros de toda la promoción que se plantaron aquí. ¿Okay? Entonces, esa explicación se la quería dar porque me preguntaron a mí cómo había elegido el ponente. No sé, ustedes lo repetieron. Porque el ponente tiene más notas, ustedes lo repetieron. Y otra cosa que yo evalúo, yo me doy cuenta de todo. Yo sé quiénes han andado buscando su información de su historia clínica. Yo sé eso, porque entre ustedes se delatan, entre ustedes se dicen. Y no está mal, está bien. Está bien, doctor, yo con tal, pero nos hemos acabado el año, no nos hemos preguntado nada, ni han participado siquiera. Díganme ¿ustedes creen que yo tendría que ser simple, condescendiente con el compañero que no hizo nada y los demás que estuvieron buscando su información se fueron a la historia clínica? Y todo se sabe, todo se conoce. Entonces, entiendan ustedes que esto es una evaluación y ustedes se juegan su nota. ¿Okay? Entonces, ya le aclaré este punto. Igual les he dado la oportunidad que me ponga el grupo que tiene su caso clínico. ¿Okay? No esperen al final, porque si nos juntan y no es la mejor manera. Entonces, la exposición puede empezar la próxima semana, ¿ya? Puede empezar la próxima semana. Yo les doy libre a que me elijan el caso clínico, ¿okay? Obviamente con su compañera pueden elegir como hemorragia de la primera mitad del embarazo, hemorragia de la segunda mitad del embarazo, pueden elegir preeclampsia, pueden elegir sepsis, pueden elegir diabetes y gestación, pueden elegir el caso que ustedes les deseen. Les dejo esa libertad para que ustedes conozcan su caso y el tema que más manejan, por ejemplo, ¿okay? Que manejan. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La que va a hacer la depredación va a ser ella. Si a la delegada le dice,
yo voy a apuntarme con hemorragia, no, ya te ganaron, ya te adelantaron, ya no hay hemorragia, no, yo voy a adelantarme con preeclampsia, no, ya preeclampsia ya lo tomaron. Entonces, se dan cuenta, ustedes mismos salen y me dicen, mire doctor, ya está armado la estructura de las ponencias y en la próxima semana empezamos. Si empiezan, bajada, dense por enterado que nos ponemos de acuerdo, creamos el Zoom y lo hacemos. Otra cosa que les recomiendo, cosa que yo les he recomendado también al otro grupo, entren a sus ponencias. Y es bueno que estén todos escuchando sus ponencias, porque si ustedes se han dado cuenta, hay preguntas que vienen de las ponencias. Más o positivo. Camufladas ahí, pero vienen, ¿no? Vienen, por ejemplo, esa pregunta de la paciente de 67 años con endometrio de 10 milímetros, ¿no es cierto? Eso se dijo en una ponencia y yo se los dije en la ponencia. La otra pregunta que vino fue de la mama, recuerden, de la mama, ¿no? Mastopatía, perdón, mastitis granulomatosa. Ese fue un caso del Hospital Santa Rosa, sino que yo le cambié algunos datos, ¿no? Pero fue del Hospital Santa Rosa, ¿entienden? Entonces, y son preguntas, y lo del Hospital Santa Rosa no han contestado dos, creo, ¿no? ¿Entienden? Entonces, ¿por qué? No sé, ya no entiendo, pues, pero fue su pregunta de su caso clínico del Hospital Santa Rosa, ¿sí? Entonces, de la mastitis granulomatosa viene el Hospital Santa Rosa, ¿sí? Entonces, se toma siempre esto, ¿no? Que ustedes entren o vean la grabación, se distribuyan la grabación, ustedes manejan la tecnología, ¿no? Armen sus estrategias de la mejor manera y les aseguro que van. Trabajen siempre en equipo, en grupo, ayúdense entre ustedes. Bien, vamos a empezar este nuevo capítulo que es de Trixia. El libro de referencia es la 5ª edición, la 15ª edición de Williams. Ese va a ser el libro que vamos a utilizar. Se la voy a pasar, yo lo tengo en magnético. Acá le quise mandar por WhatsApp, no se pudo, creo que pesa mucho. Sí les mandé otro libro, pero si tienen un USB, me lo envían y se los descargo ahora. ¿Ok? Entonces, todo lo que es salud materna y perinatal es una estrategia nacional, ¿no? Es una política pública, es una política del Estado. Miren, es tan importante que se ha convertido en una política de Estado. Y por una sencilla razón, que una muerte materna es una desgracia, una sociedad. ¿Okay? Entonces es una política que inició como política pública y actualmente se convierte en una política de Estado, se convirtió en una política de gobierno y actualmente es una política de Estado. ¿Qué diferencia hay entre una política de gobierno y una política de Estado? Una política de gobierno es cuando el gobierno ingresa, presidente nuevo, ¿ok? Implementa, por ejemplo, beca 18, Ollanta Humano, ¿no? SAMU, listo. Terminó su gobierno, adiós beca 18, adiós SAMU, no pasó nada, ¿ok? Pero una política de Estado es aquel que implemente un gobierno, y fue la política de salud pública materno-perinatal. Viene el otro gobierno, sigue con esa misma política o la mejora, viene el subsiguiente gobierno y la continúa y la continúa y la continúa y se convierte en una política del Estado. ¿Sí? Y esto es una política de salud materno-perinatal, es una política de Estado por el enorme impacto que tiene. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar eso. Que toda la salud materna la vemos de varios digámosle, frentes. Uno es la preconcepcionalidad o la consulta preconcepcional. O sea, antes de salir embarazada, antes de ¿sí? Entonces,
todas las mujeres que actualmente han tomado un rol importante en la consulta preconcepcional por una sencilla razón, que las mujeres han comenzado a tener un rol mucho más activo, un rol más ejecutivo, ¿sí?, de más trabajo, y por lo tanto la maternidad la han postergado, ¿no? ¿Sí? Entonces, los hijos comienzan a tenerlos mayores de 35 años, a los 40 años, cuando ya se está consumando un factor de riesgo, que es la edad. ¿Sí? Y la edad tiene que ver con, por ejemplo, problemas cromosomiales, Down, Tanner, ¿no? El síndrome de Patou, ¿no es cierto? El síndrome de 18, T18, ¿no? De Edwards, etc. etc. ¿Okay? Entonces, siempre se entra por una consulta preconcepcional. ¿Y es que es una consulta preconcepcional? Un conjunto de intervenciones, un conjunto de acciones que vamos a llevar a cabo en esta parejita que está aquí pensando que va a salir embarazada, ¿no? Están planificando. ¿Y qué voy a determinar? Identificar el factor de riesgo. ¿Qué voy a hacer? A partir de identificar el factor de riesgo, puedo dar un consejo genético, puedo promover estilos de vida saludables, tratamiento profiláctico, por ejemplo, el ácido fólico, que ahora se recomienda que todas las mujeres, todas las que van a planificar un embarazo, tienen que tomar ácido fólico. Todas. ¿Sí? ¿Ya? Y ver, por ejemplo, tratamientos como la serología, TORCH, ¿no? ¿Qué hago? Un enfoque de riesgo, identificar, ¿y qué voy a hacer? Modificar el riesgo, modificar el factor de riesgo. Y con esto, al modificar el riesgo, obviamente estoy haciendo prevención. ¿Okay? Entonces, con esto comenzamos a incluir conceptos que se llaman factores de riesgo modificables. ¿Okay? Ustedes pueden modificar la diabetes como riesgo, ¿verdadero o falso? Sí la pueden modificar, porque la van a tratar. ¿Okay? La van a manejar. ¿Ya? ¿Pueden modificar la raza? No la van a poder modificar. ¿Okay? Entonces, recuerden bien que hay factores de riesgos modificables y hay factores de riesgos ya que no se van a modificar. ¿La raza la pueden modificar? No la van a poder modificar. Entonces, si yo les pregunto a ustedes que tienen una gestante de 28 semanas, morena, ¿okay?, obesa, ¿okay?, o índice de masa corporal 34, ¿okay?, antecedente de diabetes, señálenme cuáles son los factores de riesgo modificables. ¿Okay? Ustedes ponen diabetes, obesidad, ¿no es cierto? ¿Okay? ¿Por qué? Porque sí pueden intervenir. ¿Okay? Y entonces van a marcar 2. 3 no, porque razas no lo van a modificar. O inversa, ¿qué riesgos no la pueden modificar? Y entonces bien, raza, talla, edad, no la van a poder modificar de ninguna manera. ¿Okay? Entonces, ese concepto, impártenlo en su carpeta mental. ¿Okay? Entonces, a eso nos referimos aquí, en esto, cuando hablamos de modificación. Fumar tabaco, ¿lo van a poder modificar? Sí, claro, es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos una relación de factores de riesgo y la prevalencia, por ejemplo, consumo de tabaco, consumo de alcohol, consumo de multivitamínicos, etc., ¿no? De factores de riesgo modificables, ¿no es cierto? Factores de riesgo biológicos. Sí. ¿Son multivitamínicos es factor de riesgo? ¿Cómo? ¿Son multivitamínicos es factor de riesgo? Por supuesto. Por ejemplo, si ustedes consumen pura vitamina A, le va a ocasionar problemas en la etapa embrionaria. ¿Okay? Entonces, siempre hay que tomar dosis que corresponden. ¿Okay? Entonces, el uso de multivitamínicos de manera inadecuada es un factor de riesgo fetal. ¿La pueden modificar? Sí. Entonces yo voy a modificar
factores de riesgo tanto fetales como factores de riesgo tanto maternos. ¿Ya? Y esto es un factor de riesgo para el feto. Pero existe intoxicación por vitaminas. Existe, ¿no? Existe, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y entonces nos vamos aquí. Tenemos que hacer una prevención primaria, tenemos que hacer una prevención secundaria y tenemos que hacer una prevención terciaria. ¿Ok? Y aquí quiero que ustedes escuchen bien el concepto. Porque si yo tengo una gestante diabética, ¿ya? Y tengo una gestante diabética y obesa a la vez, ¿pueden hacer prevención primaria en esta paciente obesa? Sí, doctor. Porque los estilos de vida saludables, ¿a dónde lo hacen? En la prevención primaria. ¿Qué le van a decir? A ejercicio, dieta saludable, y esa es prevención primaria. Prevención primaria es prevenir que le dé la enfermedad. Por eso, tiene que hacer prevención primaria. Pero ya tiene diabetes, ya no. No, estoy hablando de obesidad. Ya. La diabetes la van a hacer en la prevención secundaria. ¿Okay? Porque ya tienen un diagnóstico. ¿Okay? Ya tienen un diagnóstico. Y la prevención terciaria es esa misma diabetes, pero que yo voy a evitar que se me complique. Por ejemplo, un coma diabético. ¿Okay? Un coma diabético. Entonces, ¿qué hago yo con la diabetes? A la obesa, a la paciente con sobrepeso, le doy indicaciones de estilo de vida. ¿Por qué? Porque esa paciente me va a hacer diabetes más adelante. Entonces, esa es la prevención primaria. Igual es, por ejemplo, el papiloma humano. Cuando yo doy vacuna, ¿qué estoy haciendo? Una prevención primaria. ¿Ok? Una prevención primaria. Cuando yo tengo una lesión intraepitelial de alto grado, ¿qué estoy haciendo? Haciéndole un PAP. Voy a hacer un diagnóstico de una lesión. Ya tengo una lesión intraepitelial de alto grado. Voy a hacer una prevención secundaria. ¿Para qué? Para que esta paciente no me llegue a cáncer. Si me llega a cáncer, yo hago una prevención terciaria para que no se me complique, por ejemplo, con una uropatía obstructiva, una lesión. Entonces tengo que tomar decisiones, porque el pronóstico es malo. ¿Okay? Y después de ese pronóstico, ese tratamiento que yo le pueda dar, puedo hacer rehabilitación, etc. ¿Okay? Entonces, aquí dice bien clarito, ¿va? Prevención primaria no hay enfermedad. ¿Ya? En la prevención secundaria hay enfermedad sintomática y la prevención terciaria es curso clínico de la enfermedad. ¿Ya? Entonces ya nos vamos a este periodo, vamos a empezar a hablar de una gestación. ¿Ya? Y esto es un cuadrito bien interesante. Cómo se inicia, cómo se desarrolla un embarazo desde el día de la fecundación hasta el día que nace. ¿Okay? Día 0 hasta el día 256, que es 38 semanas. Nosotros vemos hasta el día 280, que es 40 semanas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo inicia una gestación? Con una fecundación. ¿Okay? Esa fecundación se da en el externo de la trompa, ¿no? Con una fusión, una unión entre el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Es una fecundación de tipo interna, ¿no? Se forma un huevo, cigoto, y después se viene la formación de las blastómeras, ¿no? El blastómera de 4 células se va dividiendo, sigue la blastómera, se forma la mórula, ¿no? Al día 4 se forma la mórula, de la mórula se forma el blastocisto, ¿no? El blastocisto temprano y el blastocisto tardío al 6º día, y en el 6º día se implanta para la degradación. ¿Okay? El 6º día el blastocisto tardío ya está en cavidad del útero. ¿Okay? Cavidad del útero. Y ahí, en el 6º o 7º día, se implanta. Y toda la implantación todavía tiene
como 4 fases: aposición, adherencia, implantación, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero total que al octavo día más o menos, y esto es lo que le decía: segmentación de las blastómeras, característica de la primera semana, traslado, se va por la trompita, ¿no? Y la formación de blastosis. Entonces, en la segunda semana que viene la implantación, ¿ya? Más o menos 2 días, 3 días después, ¿no? Acuérdense de su embriología, el citotrofoblast, comienza a ingresar en todo el endometrio funcional, ¿no? Desarrolla y comienza a aparecer una hormona, ¿sí? Que es el HCG, ¿sí? Que es el HCG. Entonces, así se comienza a generar esta gestación. Y aquí, en la segunda semana, se forma la cavitación, implantación. ¿Y por qué les digo esto? Doctor, ¿qué tiene que ver esto con el embarazo? Tiene que ver, pues, porque acá ya estamos viendo la parte de lo que son las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Y dentro de ese capítulo de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, recuerden ustedes que hay abortos químicos, bioquímicos. O sea, que viene la gestar y la paciente le dice: doctor, esta vez mi menstruación me vino abundante. Listo. Diferente todos los meses. Probablemente ya no estaba aquí. ¿Okay? Pero de aquí para acá se convierte en un aborto incompleto. Siempre se convierte en un aborto incompleto, ¿no? De aquí para acá, en la parte embrionaria. Viene la segunda semana y cualquier noxa aquí, en esta etapa que comienza la organogénesis, casi la organogénesis comienza a mediados de la tercera semana para adelante, ¿ya? Hasta finalizar la octava semana. ¿Qué se produce? La organogénesis, la morfogénesis y la histogénesis es la etapa más crítica de la gestación. Es la etapa más crítica. ¿Por qué? Porque aquí cualquier noxa tiene impacto directo sobre el embrión. Aquí, de la gastrulación para atrás no, porque se viene una simple hemorragia. Pero de aquí para acá, de las 4 semanas para adelante, este bebito puede nacer. Y nace con sus malformaciones. ¿Okay? Crece con sus malformaciones. Y otros se abortan. Aquí, en esta etapa, se convierte en el gran número de abortos incompletos. El gran número de las famosas hemorragias de la primera mitad del embarazo. O a veces no se produce la gastrulación ni el disco trilaminar y solo se queda con implantación y se desarrolla solo trofoblasto, solo sencillo trofoblasto, y eso tiene un nombre. Sí, mola. Enfermedad molar. ¿Ok? Enfermedad molar. Muy bien. Y terminando esto, de aquí para adelante viene lo que se llama el periodo fetal, que prácticamente es el desarrollo de todo, ¿no? De toda la gestación. Entonces, ¿qué sacamos de esto? La fecha, ¿no? Para describir la edad gestacional. ¿Cómo van a sacar ustedes la edad gestacional? La van a sacar del primer día de la última menstruación. ¿Sí? Del primer día de la última menstruación. No es el retraso, ojo, no es el retraso. Ustedes a veces dicen: no, doctor, yo tengo 3 días de retraso. Como tengo 3 días de retraso, tengo 3 días de gestación. No, es así. No es así. Es el primer día de la última menstruación y ahí van a sacar su edad gestacional. ¿Sí? Y ahí van a sacar su edad gestacional. Y la gestación dura 40 semanas, 280 días. Entonces, menstruación, primer día, ovulación, fecundación, implantación y desarrollo embrionario y desarrollo fetal. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos la edad gestacional por ovulación o edad gestacional por posconcepción. Nosotros usamos el por ovulación, más que por concepción, ¿no? Si nadie nos sale entre 8 semanas, no corresponde. ¿Ya? Muy bien, y entonces nos vamos aquí. ¿Qué otro?
¿Qué otra fórmula van a utilizar? Esta que está. Para. Los famosos para. ¿Y qué dicen los para? Esto es gestación, partos a término, partos de términos, partos, abortos, hijos vivos. Y en este G se incluye el embarazo actual. ¿Ok? Se incluye el embarazo actual. Entonces, miren, esta señora, por ejemplo, ha tenido 5 partos a término. 5, ¿ok? 5. Pero tiene 3 vivos. Quiere decir que se murieron 2. ¿Ok? Tiene 2 abortos. ¿Ok? Tiene 2 abortos. ¿Ya? Tiene 2 abortos. ¿Ya? Entonces, ¿Qué pasa? ¿cómo? Ahí. Entonces, 5 más 2 abortos, 7. Más esto, 8. ¿Ok? ¿Por qué digo por 2? Porque estos están incluidos aquí. Están incluidos aquí. ¿Ok? Entonces, ya cuando ustedes ven esta fórmula, ya ustedes van sacando factores de riesgo. Todo busquen inmediatamente factores de riesgo. ¿De qué puede sufrir esta mujer con esta fórmula? Solo viene esta fórmula. Acretismo, placenta previa, ruptura uterina, atonía uterina, parto prematuro, anemia. Solo viene esta fórmula. Entonces, imagínense ustedes mentalmente una mujer gestante de 8 hijos. ¿Cómo lo ven? ¿No? ¿Sufrida o no? Anémica, sin controles prenatales, con todos los riesgos que puedan tener. ¿Y cómo ven a sus hijitos? ¿No? Pueden estar desnutridos, alguna enfermedad, ¿se dan cuenta? Miren, solo observando esta fórmula. ¿Ah? Ahora, tiene 2 hijos muertos. ¿Por qué se habrán muerto? Esa es otra pregunta, otra de las grandes preguntas. Entonces en el embarazo nosotros teníamos para diagnóstico, los diagnósticos de sospecha, los probables y los de certeza. Pregunta. Pregunta. Si ustedes tienen una gestante, una gestante de 18 semanas, latidos cardíacos 140 y ecografía que concluye gestación de 17 semanas, ¿cuántos diagnósticos o cuántos signos de certeza tiene? ¿Qué arrancamos? 1, 2. Estamos ocultando latidos cardíacos que están haciéndole su ecografía. Tiene 2. ¿Okay? Pero si les pregunto, mujer de 19 años, ¿no? Con retraso menstrual 4 semanas, náuseas, vómitos, colaquiuria, icturia, ¿no? Tiene 5 signos de sospecha. ¿Okay? Ya le dije, yo no le voy a preguntar, los signos de sospecha son esto, no. Ya no piensen así. No piensen así, eso era cuando estaban llevando embriología, ahora acá ya no, ahora están en clínica. ¿Okay? Entonces, piensen así. Ya les dije 2 preguntas ahí. ¿Ya? Entonces, tenemos los signos de sospecha, las probables y los de certeza. Muy bien, existen algunos signos antiguos, pero que en su cerebro lo van a hacer, ¿no es cierto? No, que ustedes van a hacer su tacto, y entonces dirán, oye, este signo es de Noble Budín, este también es signo de Heda, ¿no es cierto? El signo de Heda, Noble Budín, ¿ok? Entonces, son signos
clínicos de certeza o de probabilidad. Probabilidad. De probabilidad. De probabilidad. Acuérdense bien. Son de probabilidad. ¿Por qué no son de certeza? Porque acá no hay ni latido, ni movimiento, ni ecografía. Son probabilidades. ¿Sí? Probabilidades en un examen clínico. Muy bien, esto se lo digo, lo pasamos. ¿Cómo vamos a calcular la edad gestacional? Fácil, pues. Esto, lo único que van a ustedes a aprenderse es cuántos días tiene cada mes. ¿Ya? ¿Cuántos días tiene cada mes? Ya dicen por acá, copiar en la mano. ¿Ok? ¿Cuántos días tiene cada mes? Oye, de fuera, ¿cuántos días tiene diciembre? 31. ¿No? ¿Cuántos días tiene febrero? Ya. ¿Cuántos días tiene febrero? 28. ¿No? Entonces dice, fecha actual que llegó la paciente. ¿No? Fecha actual, agosto 20. ¿Cuándo fue su menstruación? 19 de noviembre. Entonces le dices, ¿en noviembre cuántos días trae? 30. Menos 14, 16. ¿Cuándo vino? Agosto. ¿Agosto cuántos días trae? ¿No? ¿Cuántos días trae? Agosto. 31. ¿Ya? ¿No? 30 o 31. 31, doctor. 31. Entonces, yo pongo acá, ¿cuántos días de agosto me ha ocupado esto? 16, lo pongo aquí los 16 y sumo. ¿Ok? Sumo todos y lo divido entre 7. ¿Y cuánto me va a salir? Semanas. Nada más. Así van a sacar la edad gestacional. ¿Ya? Así de práctico, para que no se estén confundiendo. ¿Pero les voy a preguntar eso? La verdad que no. ¿De qué otra manera vamos a calcular la edad gestacional? Ya dijimos uno, fecha última regla. Ya dijimos otra, ¿no? Ecografía. ¿Ok? Entonces, la ecografía se hace en el primer trimestre. Entonces, en el primer trimestre se hace ecografía y es por longitud coronal de 7 a 12 semanas y es más importante porque la variación es de más o menos 5 días que después de las 12 semanas. Va variando, va incrementándose. Va incrementándose el número de días. Y por eso es que se juega en el primer trimestre. Esas son para los pacientes que no conocen su fecha de última regla. Y hay muchas. Les aseguro que aquí nadie conoce su última regla. Se han olvidado porque más paran pensando en el examen que en su menstruación. Y así son todas las mujeres. Toditas, casi el 90% de las gestantes que nosotros tenemos, ¿cuándo ha sido tu regla? No me acuerdo. Casi la gran mayoría. La gran mayoría. Son bien raras las pacientes que llegan gestando y digan, sí doctor, esto fue mi fecha de última regla. Casi un 80% no recuerdo. Pero si ustedes se van al lado de las adolescentes, no sé por qué será, pero las adolescentes todo tienen en su teléfono. Apuntar con corazoncitos, con puntitas, con puntitos, ¿o no? Sí, todos sí, con puntitos, comitas, corazoncitos, platanitos, todo ahí, pegadito en su mesa. A mí me ha durado 5 días, doctor. Eso la adolescente sí tiene, pero ya las mujeres a partir de cuando ya tienen hijos no les importa la fecha última regla y se van a chocar con esa realidad, les va a tocar. ¿Ok? Sí, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, si podría explicar un poquito cómo se acaba con el coronal. ¿Bueno? Ya. Bueno, es la cabeza sobre el nalga. Y ahí tienes la segunda medición y le restas el... Esto se mide, tienen, para tomar el corona nalga, o sea, hacer un buen trazo, un corte, tiene que tener casi 3 a 5 características. Uno que es el hueso nasal, 2 este ángulo, con el abdomen,
Claro. Que tiene que verse toda la piel hasta acá. Bajo esos criterios, ustedes miden la longitud coronal, no miden toda la curva, sino miden de acá, con ese criterio. Y esto se hace en las 13 semanas, 6 días, hasta las 13 semanas, 6 días. ¿Okay? Y el rango de error es de 5 días. Entonces, por eso siempre se pide una ecografía, ¿no?, que tiene más valor en el primer trimestre, ¿no es cierto? En el primer trimestre. Puede ser a las 7 semanas, 8 semanas, ¿no?, que tienen ese valor, pero usualmente es en el primer trimestre, que nos va a ayudar para calcular la edad gestacional. Si mide 8 son 8 semanas. No, esa es una tabla. Ah, ya. Hay una tabla, Ya. es una tabla. ¿Cómo podemos sacar? Ya pónganse que tienen provincia, no tienen ecógrafo, no tienen nada, ¿no? Por altura uterina, pues, Ah, claro. ¿no? Pero, y evalúan bien, porque vaya a hacer cosas que tenga un tumor, ¿no? Uy, ya sonaron. Ya ha pasado, ¿ah? Ha pasado. Han habido cesáreas sin feto. Útero de este tamaño. Ha pasado. ¿Y sabes cuándo ha pasado? En COVID. Llegaban a la paciente, sí, correcto, trabaja el parto, cesárea anterior 3 veces. Cólico renal, cólico renal. Por no examinar. Ha ocurrido por no examinar. Y no solo eso, hay muchos pacientes, y hay pacientes, ¿no?, que vienen, por ejemplo, asumiendo una gestación que no existe. Traen una ecografía que no sé cómo se le hicieron, pero nunca tienen nada. Cuídense de esos casos, porque existe. La verdad existe. Entonces la altura uterina tienen que evaluar, pues, que sea un feto, que no haya dos, ¿no es cierto?, ¿no?, que no haya un tumor, pero tal que también sacamos por la altura uterina. Claro. Ya se fregaron si tiene polidramios, no nos va a servir, ¿no es cierto?, ¿no? Pero si tiene, por ejemplo, una restricción de crecimiento intrauterino, va a ser un útero pequeño, ¿no? Entonces, siempre la paciente le va a decir, no, yo en diciembre ya no me vino, no sé, pero en noviembre no sé cuándo, pero en diciembre ya no tuvo. Siempre van a haber puntos de referencia importantes. Siempre váyanse en los puntos de referencia importantes. Para julio ya estabas embarazada, para diciembre ya estabas embarazada, para noviembre, antes de diciembre, no, sí, ya no me viene la menstruación. O sea, vayan sacando de acuerdo a esa información porque la van a tener. La van a tener. O sea, este es un tema, no es novedoso, siempre va a ocurrir y no se vayan a molestar por ello. ¿Ah? Muy bien, ¿y cómo vamos a sacar la ficha probable del parto? Hay varias reglas. La del embarazo dura 280, 40 semanas, 10 meses lunares y 10 meses calendario. ¿Qué significa 10 meses lunares y 10 meses calendario? ¿Quién me puede decir? ¿Qué dice, doctora? ¿Qué dice, doctora? ¿Qué es 10 meses lunares, que la luna, el calendario? ¿Cómo es? O sea, ¿por qué un embarazo dura 10 meses lunares y por qué dura 10 meses calendario? ¿Qué dice, doctor? ¿Qué dice, doctor? ¿Usted, doctora? Tampoco. ¿Cómo es esto? Lo que son de los O signos. sea que la luna tiene meses, ¿qué dice? El Goku. Ya. Recuerden ustedes que durante el embarazo nosotros siempre hablamos por semanas. Nunca hablamos por meses. Que tiene un mes, 2 meses. No es. Todas las embarazos, todos los controles prenatales son se habla por semana. Y para nosotros, un mes tiene 28 días. Siempre va a tener 28 días. Y estos son los famosos meses lunares. Y los meses calendarios son los meses normales, que tienen unos 31, unos 30, el otro 28. ¿Okay? A eso se refiere. Entonces, un embarazo normalmente dura 10 meses lunares. No se van a confundir, ¿ya? Entonces tenemos aquí la regla de Pinar, de Roal, ¿no?, de Nagel. Pinar dice más 10 días, menos 3 meses, y Nagel dice 7 días, el día más 7 días.
¿Ok? ¿Y cuál es la que más usamos? La L. La que más usamos. Primer día de la ¿Ok? y tres veces. Entonces, ¿cómo vamos a sacar? Aquí está. ¿Cómo vamos a calcular este cálculo de la fecha probable del pago? ¿Ok? ¿Qué tengo aquí? El día. Último día de la regla más 7 días. El mes de la regla menos 3 meses. Y un año, no, al año le sumo un año más. Por ejemplo, si el último día de la regla fue el día 21, más 7 sería el día 28. Y como fue en abril, le resto 3 meses. Y va a salir en febrero. Y como fue el 2019, le sumo más 1 y es el 20. ¿Ok? Si fuera el 2 de enero, ya el 2 de enero no le vino, pues última regla. Simplemente no le suman el más 1, se queda en ese año. Nada más. ¿Ok? Nada más. ¿Ya? Doctor, Nael no era primer día de la última regla. Primer día de la última regla, siempre se habla así. Siempre, siempre. Para todo se usa el primer día de la última regla, no es el último día de la menstruación, no. Primer día de la última regla. Recuerden bien su ciclo menstrual. Muy bien, y entonces el control prenatal, ya vamos entrando ya a física clínica. El control prenatal es un conjunto, ¿no?, de intervenciones, ¿no?, que tenemos que realizar en una gestante y que tiene ciertas características que se tienen que elaborar, ciertos planes. Una es la elaboración de la historia clínica, y ya saben que en la elaboración de la historia clínica tienen que enfocar bien el riesgo. Grandes errores cometen los médicos, ¿no?, las obstetras, cualquier profesional de la salud, por no tener un buen enfoque del riesgo. Ese es un problema, es un talón de riesgo. A pesar que siempre se plantea el control de riesgo, ¿no?, o el término, pero aquí siempre lo recuerden ustedes que el riesgo le va a dar a ustedes la probabilidad, ¿no es cierto?, ¿no?, de hacer un buen diagnóstico, de enfocar al paciente de que se le complique. ¿Y eso cómo se llama? Predicción primaria, ¿no es cierto? Los predictores que se hacen por vía ecográfica, por vía transvaginal, que también lo estamos usando, ¿okay? Entonces también va bajo ese camino. Entonces ahora se usan mucho las tablas, para todo es tabla, ¿okay? ¿Qué hacemos? Los factores de riesgo clásicos, históricos, convencionales. ¿Cuáles son los factores de riesgos convencionales? La edad, la talla, el antecedente de intervención, el antecedente de convulsión, epilepsia, obesidad. Esos son los factores de riesgo convencionales. ¿Y cuáles son los riesgos modernos, actuales, que se usan mucho en los multivariables para hacer los diagnósticos? Por ejemplo, los predictores, ¿no? Doppler, ¿no? Hago mi Doppler y estudio mi índice de pulsatividad de la arteria uterina y yo ya saco un predictor que esta paciente me va a hacer preeclampsia. ¿Okay? ¿Ya? ¿Qué más tengo? Me mido la cervicometría y tengo mi predictor porque esta paciente me va a hacer amenaza de papa permeable. ¿Okay? Y si ustedes ven y analizan las ecografías actuales, dice bajo riesgo para monosopatía, tengo un valor predictor. Bajo riesgo para HIV, ¿no? ¿No es cierto? Han leído ecografías, ya ustedes tienen que estar en ese nivel, chicos, ¿no? De la amiga, de la vecina, de la prima, ¿no? Ya tienen ustedes que estar, ¿qué te ha salido? ¿Cómo es? ¿No? Tienen que ya comenzar a practicar, a analizar, a
lo que ya tienen, lo que ustedes ya aprendieron, lo que ustedes ya estudiaron, ¿ok? Sus competencias son importantes, ¿ya? Entonces, así vienen los resultados. Bajo riesgo para amenaza de parto preterno. Así, actualmente así se informa las ecografías en la gesta. Como también en mama se habla de reglas, como en tumores se habla de reglas, ¿no? Eso se refiere a lo que cuando uno tiene que elaborar la historia. ¿Okay? Entonces hacen muchas reglas. Ahora todo es reglas, todo es calculador, todo es predictor. ¿Okay? En esa fase estamos. Y recuerden ustedes que el factor de riesgo más importante, y aquí va la pregunta del examen. Por ejemplo, si yo le pongo a usted paciente de 28 años de edad con antecedente de embarazo ectópico, ¿ya? Con antecedente de embarazo, enfermedades pélvicas inflamatorias, ¿ya? Enfermedades pélvicas inflamatorias, que ingresa con un retraso menstrual de 6 semanas. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para embarazo ectópico? ¿Cuál es? No, es el antecedente de embarazo ectópico. ¿Okay? El antecedente de embarazo ectópico es el factor más importante para que vuelva a repetirse otro embarazo ectópico. El antecedente de placenta previa es el antecedente más importante para que vuelva a sufrir placenta previa. El antecedente de preeclampsia es el antecedente más importante para que vuelva a sufrir preeclampsia. Siempre el antecedente de amenaza de parto prematuro es el antecedente más importante para que esta paciente vuelva a realizar, vuelva a sufrir amenaza de parto prematuro. Bien, entonces recuerden esa memoria, recuérdenla porque siempre va a ser así. Te pregunta, si yo tengo una gestante de 28 semanas, ¿ok?, que sufre amenaza de parto pretérmino, ¿cuál es el antecedente más importante que vuelva a ser el parto prematuro? El parto prematuro pre. ¿Ok? El parto prematuro pre. Eso, cuélguense de esa edad. Cuélguense de esa edad. ¿Ok? Pero si yo no tengo el antecedente, nunca sufrió, por ejemplo, preeclampsia, nunca, no. Primera gestación. ¿Ok? Primera gestación. Y ustedes dicen, pues una paciente que viene, ¿no?, gestante de 18 semanas, ¿ok?, raza morena, índice de masa corporal 32, antecedente de síndrome antifosfolipídico, ¿ok? Y les preguntan a ustedes, ¿cuál es el factor más importante de riesgo para hacer una preeclampsia? Todas son, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el más importante? El síndrome antifosfolipídico. Se va hasta 11 en el OR. ¿Okay? Se va hasta 11 en el OR. ¿Okay? Ya, en el OR. Recuerden esos datos que son bien importantes porque de ahí ustedes ya están haciendo enfoque de riesgo. Enfoque de riesgo. ¿Okay? Enfoque de riesgo. Si no saben eso, se les escape el paciente, ¿no? Muy bien. Entonces hacemos la prescripción, que puede ser alguna medicación, y la vacunación. Es importante en una gestante la vacunación, ¿no? Más adelante vamos a ver qué vacunas se ponen, anamnesis también ya, y eso lo conocemos. Se dan cuenta ustedes que estoy hablando mucho de factor de riesgo. Ya la chapada. Entonces vayan sacando sus propias conclusiones. ¿Okay? Con eso, ¿entendieron o no entendieron lo que les quería decir? ¿Qué han entendido?
hacer preguntas de examen, doctor. Que las preguntas de examen van a aterrizar en factores de riesgo. Eso es lo que quiero decir. ¿Ya? Entonces, la atención prenatal tiene que ser periódica, integral, amplia, precoz. Esto no se lo voy a preguntar. No, yo se lo voy a preguntar. Primaria, ¿no? Periódica, integral, amplia y precoz. ¿Ok? ¿Ya? ¿No? Acá dice mensuales hasta las 28, quincenales de las 18 a 36 y semanal de las 36 hasta el parto, ¿no? Hasta el parto. Actualmente, sí es cierto, ¿no? Con el trabajo que realizan las mujeres, esto se quiere invertir la pirámide. Nosotros trabajamos con esta pirámide que está aquí, ¿no? Miren lo que les mencioné antes, ¿no? Hasta las 8, 28 cada mes, del 28 a las 32, a las 34 cada quincena y de las 34 hasta el parto semanal, ¿ok? Entonces nosotros trabajamos esto, ¿no? Pero ahora este señor que trabaja mucho en lo que es medicina fetal de la Fundación Nicolaides dice mejor hay que invertirlo. Y es cierto. ¿Por qué? Porque en una sola consulta que se va a hacer mensual, yo no lo puedo hacer un escrineo total en mi casa. Y tengo que esperar al otro mes para poder complementar y otro mes para poder revisar. Entonces yo ya tengo una gestación de más de 16 semanas. Entonces se me va muy rápido el tiempo, ¿no? Pero ustedes piensen también, ¿cómo plantearían una pirámide de control prenatal? A mí se me ocurre pues, cuadrada, ¿no? Pirámide no trunca, ¿no? Pero la idea es darle solución, ¿no? Con la finalidad de enfocar los factores de riesgo, con la finalidad de prevenir alguna complicación materno-fetal. Entonces, esto es lo que se está actualmente viendo, sobre todo relacionado a lo que es la medicina basada en evidencia y todo lo que está relacionado a medicina fetal, ¿no? Estos son los objetivos, de nuevo, de arranque como objetivo, identificar los factores de riesgo, determinar la edad gestacional, diagnosticar la condición fetal, diagnosticar la condición materna, todo está relacionado aquí, todo, determinar, y lo único que hacerlo es esto, ¿no? Porque dice, diagnosticar la condición fetal, diagnosticar la condición materna, educar al padre, y esto es importante, es bien importante, y esto sí, acá hay una cuestión que ustedes deben de leer, ¿no? Que se llaman los síndromes epigenéticos que están relacionados a lo que se llama la programación fetal. Y actualmente muchos de nuestros problemas que tenemos, y que vive el país, está relacionado a los síndromes epigenéticos. O sea, violencia, violación, drogadicción, ¿no es cierto? Autismo, convulsiones, cáncer, las enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, todo está relacionado a los síndromes epigenéticos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Esto va a revolucionar, esto es nuevo, tiene ya 11 años, 12 años, pero ya en otros países se está aplicando de manera un poco, digamos, de sutil, ¿no? Porque todavía no hay jurisprudencia ni normas legales que lo permitan. O sea, está así, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquí? La gestante con el entorno social, la gestante con el entorno familiar. ¿Sí? Entonces, se dice que cuando un embarazo de una mujer se encuentra en un ambiente tóxico, significa gestante con problemas, gestante estresada, gestante con conflictos, etc., tiene impacto directo sobre la gestación. Los hijos pueden salir autistas, los hijos pueden salir con depresión, esquizofrénicos, con trastorno de la esfera de la personalidad, ¿no? Con malas costumbres, violentos. Entonces,
¿Y quién tiene que ver, quién tiene que participar en este entorno? Este señor, que se llama papá. ¿Eh? Es responsable de la generación. Y lo más complicado es que esto se da de generación en generación. ¿Se puede prevenir? Sí se puede prevenir. ¿Se puede manejar? Sí se puede manejar. Pero la idea es un entorno social, un entorno familiar tranquilo para que esta señora dé un producto en buenas condiciones. Eso se trabaja en países nórdicos, Holanda, Francia, ¿no? Japón, ¿no? En países donde el sistema de salud está muy alto. Y por eso es que ahora existe, pues, ¿por qué te vas a casar? No, con un pucha, no, sí, ese por familia desmayado, no es racismo, no es discriminación, es prevención. Es prevención. ¿Por qué? Porque aquí la gente está leyendo esto. Y revisen ustedes lo que se llama programación. ¿Ok? Queda tema pendiente de programación fetal y les aseguro que cuando ustedes lean programación fetal se van a dar cuenta y van a salir asustados y decir, oye, papá, en estas condiciones, no, primero tengo que reformularme para ser papá. ¿Ya? Y también tengo que reformularme para ser mamá, ¿no? Entonces, si una mamá con chuzos por acá, ¿cómo se llaman las bolitas de limón? Y la leo, tal queso, ¿no? Entonces, ¿no? ¿También? Entonces, algo malo anda ahí, ¿no? Lógico, porque si yo me atravieso un perno aquí, acá, por acá, y me duele, hay un dolor, entonces hay algo que está ocurriendo, ¿no? Le gusta el dolor, entonces no estamos bien, no es modernidad, no es modernidad. ¿Tatuaje también, pues, ¿cómo te va a dar? No, tiene que ser moderado, dice mucho. Bien. Entonces, eso tiene que ver aquí en esta partecilla que les hablaba del señor epigenético en lo que es la mama, ¿no? Muy bien, y acá tenemos secuencia de las atenciones prenatales que se hacen en el primer control prenatal, ¿ok? Y aquí hay un tema bien bacán, que quiero que también lo entiendan. Entonces, el primer control prenatal hacen ustedes sus exámenes básicos. ¿Y cuáles son los exámenes básicos? Hemograma, examen de orina, grupo y factor, glucosa, creatinina, VIH, RPR, urocultivo, ecografía. ¿Ok? ¿No? ¿Qué más hacen? ¿Está por aquí? Ecografía, examen de Chagas que fueron la sonda de ¿ok? Ultrasonido, glicemia, etc. Pero existen exámenes en pacientes especiales, lo que se llaman exámenes especiales o exámenes específicos o exámenes dirigidos. ¿Okay? ¿Y en quiénes les hago? En pacientes que tienen alguna patología de fondo. Por ejemplo, si yo les pongo a ustedes que tengo una gestante de 27 semanas de edad gestacional, con grupo y factor RH negativo, ¿qué examen específico pedirían o solicitarían ustedes? Le pongo ahí bilirrubina, le pongo ahí transaminasas, le pongo ahí desde PUMS directo, le pongo ahí glucosa, le pongo ahí hepatitis. ¿Qué me van a responder? Desde PUMS indirecto, claro. Indirecto. Esos son los exámenes dirigidos, especializados, no los básicos. ¿Sí? Pero si yo le pongo a usted gestante, no de 28, de 17 semanas que ingresa por consultorio externo, ¿qué exámenes le solicitaría a usted? La pregunta es sepa. Así de simple, no le pongo ni factor de riesgo ni nada. ¿Qué le van a pedir? Hemograma, examen de orina, glucosa, creatinina, todos los básicos.
¿ok? Pero basta que si yo le pongo un diagnóstico, es para que ustedes la piensen y digan, ah, aquí no va esto. Y si yo les pongo a ustedes que esta gestante tiene glucosa 95, ¿qué examen le solicitaría? Ya. Los valores normales de glucosa en una gestante son menos de 92. No es como una no gestante. Entonces, si tiene de tolerancia a la glucosa, ¿ok? T de tolerancia a la glucosa, ¿ok? T de tolerancia a la glucosa, ¿ya? Entonces, es así donde ustedes tienen que ir encajando sus preguntas, ¿no? Esta es básica, esta pregunta va con los exámenes, ¿ya? Yo miro el otro diagnóstico, digo, aquí me pusieron este diagnóstico, perfecto, entonces mi batería, mi pool de respuesta de variables va dirigido a ese diagnóstico que me han puesto. Y para este diagnóstico que me han puesto, yo tengo que pedir, si yo les pongo que sufre síndrome antifosfolipídico, ¿qué le van a pedir? ¿Cómo se llaman los anticuerpos que se evalúan? No, es un síndrome antifosfolipídico. El anticentrómero o glucena. Cardiolipina, doctores, cardiolipina, ¿ok? Entonces, con ellos no les pido que ustedes se aprendan todas las patologías, pero sí pues tienen que saber que es una diabetes, ¿no? Y si yo les pongo que tienen un antecedente de preeclampsia, ¿qué le pedirían a este paciente? Y tiene una gestación de 13 semanas. Un Doppler. ¿Recuerdan que les hablé del Doppler? Un Doppler, claro, se pide un Doppler. Un Doppler de las arterias uterinas. ¿Ok? Un Doppler de las arterias uterinas. Miren, no les he pedido el IPE, porque desde el IPE ya es para residencia. Yo les estoy diciendo solo qué les vas a pedir. Un Doppler, ya no me interesa cuál será el resultado, me interesa que le estás pidiendo un Doppler. Entonces sé que estás enfocado, ¿ok? ¿Ya? Muy bien, en la primera consulta, segunda consulta, tercera consulta, el examen, que tiene que ser completo, minucioso, ya va a venir la clase de fisiología, ¿ok? ¿No? Altura uterina, latidos cardíacos fetales, ¿no? Tienen que hacer su maniobra de Leopold, tienen que practicarlo, ¿no es cierto? Posición, situación, ¿no es cierto? Encajamiento, peloteo, ¿no? Encajamiento, peloteo son 4, ¿no? Maniobras, ¿ya? Pelimaterna. La pelimaterna tiene 3 planos, doctores. Tiene 3 planos y tienen ustedes que evaluar, ¿ok? Estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior, ¿ok? Y lo más importante aquí son el estrecho medio y el estrecho inferior. Son los que más se evalúan. El estrecho medio y el estrecho inferior. Y en el estrecho medio voy a ver esto, antero-posterior, este estrecho de acá, ¿no? Este de acá, conjugado, ¿no? Promonto suprapúbico, porque está por encima del pubis. Promonto retropúbico, porque está detrás del pubis. Y promonto subpúbico, porque está debajo del pubis, pero se va al promontorio, ¿ok? ¿Ya? Entonces, esto, ¿cómo voy a sacar mi promonto subpúbico? Al promonto o al conjugado diagonal le resto 1.5 y me sale el conjugado posterior, ¿ok? Y en ese es el medio. Y en el inferior, ¿qué voy a buscar? ¿No? Voy a buscar el antero-posterior, ¿ya? Acá también veo el transverso biciático, ¿no es cierto? ¿Ya? El biciático, y acá veo el bisquiático, ¿ok?
¿ok? El ciático es bien importante y ver sobre todo la parte del sacro, ¿no? Del sacro, ¿no? Muy bien, eso es lo mismo. Ya hablamos de esto. Hemos hablado de los riesgos previas a la gestación. Ahora, la gestación propia como tal, también tiene factores de riesgo o tiene signos de alarma. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma de una gestante? Todas estas cosas que están aquí. Buscar siempre signos de alarma o síntomas de alarma. ¿Cuáles son? Fiebre, sangrado vaginal, desmayo, convulsiones, cefalea, visión borrosa, aumento súbito de peso, hinchazón de cara a los pies, pérdida de líquido por la vagina, RPM, ¿no? Náuseas, vómitos repetidos, disuria, disminución de movimientos fetales, descompensación de algún factor interrecurrente y contracciones uterinas antes de las 37 semanas. Entonces, si ustedes tienen una paciente con fiebre, ¿qué se les viene? Gestante de 36 semanas, ¿qué se les viene en la carpeta mental? ¿Qué pensaría? ¿Y tú? Que hay una Infección. Y una vez que tengo una infección, hay un término que siempre utilizamos los médicos. Ya lo desfocalizaste. ¿Ok? Entonces, ¿qué comenzamos a ver en la gestante? Primero, vías urinarias. ¿Qué más vemos? Garganta. ¿Qué más vemos? Útero, vaya a haber una coriandritis. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que desfocalizar. ¿Ok? Pero también tengo que ponerme en el escenario epidemiológico actual. Viene con fiebre, dolor de cabeza, zumbido de oreja, dolor muscular. Hay que descartar dengue, hay que descartar chikungunya, hay que descartar COVID. ¿Entienden? ¿Ok? También nos tenemos que poner en el escenario epidemiológico. ¿Ok? Descartamos infección urinaria, descartamos. ¿En qué pienso? Ya, y si yo tengo una paciente con pérdida de líquido, ya, o sea, RPM, ya, y fiebre, ¿qué pienso? Colitis. Porque yo sumando las dos variables. ¿Ok? O me voy por infección urinaria. Puede ser, ¿no? Pero la alejo, ¿no? Pues si yo les pongo ruptura prematura de membranas hace 3 horas y fiebre, pues se me va alejando la coriandritis. Y me voy metiendo más para la que es infección urinaria. ¿Se dan cuenta? ¿No? Pues yo le pongo RPM 7 días. ¿A dónde van? ¿Para hilo o para coriandritis? Para coriandritis. Se dan cuenta que es importante el tiempo de la enfermedad. Si usted juega con esto, ¿no? Entonces, eso es un signo de alarma. ¿Qué más? Viene sangrado, vía vaginal, gestante, 28 semanas. ¿Qué pueden pensar? ¿Aborto 28 semanas? No. Placenta previa, desprendimiento de placenta. Pueden ser causas obstétricas o no causas obstétricas. ¿Ok? Entonces, tienen ustedes que pensar así. Y si se desmayó, ¿qué pueden pensar? No, para quién se desmayó por anemia. O sea que nadie se desmaya con anemia, llegan con 2 caminando, pero llegan con 2 nadie se desmaya por anemia. Hipotensión que me da sangrado, puede ser convulsión, puede ser epiléptica, Deshidratación. puede ser una deshidratación, puede ser una hiperglicemia, una diabética, puede ser una hipertensa, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, no, y si vienen convulsionando, ¿puedo pensar epilepsia? Sí.
Sí, Sí puedo pensar en epilepsia, director. puedo pensar en GEL, en síndrome, en eclampsia, ¿sí? Puedo pensar en síndrome de eclampsia. ¿Puedo pensar que tiene un tumor cerebral? Sí. Puedo pensar en un tumor cerebral. ¿Ok? Pero si yo le pongo a usted que tiene una presión de 160/110, ¿me van a pensar en tumor? ¿Me van a pensar en síndrome, en epilepsia? ¿En qué me van a pensar? Claro. Ah, en eclampsia. Eclampsia. En eclampsia. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Todas las anteriores? No, sería eclampsia. ¿Ok? Pero si yo le pongo presión normal, frecuencia cardíaca normal, todo, ¿ok? Entonces puede ser un quiste atílico, puede ser epilepsia, puede ser un tumor cerebral, puede ser una hipoglicemia, pueden ser todas, ¿se dan cuenta? Basta que les coloque una variable menos o basta que les coloque una variable más, ustedes tienen que analizar esa pregunta. ¿Ok? Entonces, y si tiene visión borrosa, escotoma, zumbido de oídos, ¿por dónde se van a ir? Aumento de peso, hinchazón de manos, pies, ¿qué van a hacer? ¿Esto en qué encaja? En una hipertensión. ¿Ok? Y esto de acá, pérdida de líquido por vía vaginal, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales de pérdida de líquido vía vaginal? Puede ser incontinencia urinaria, sí, sí puede ser, ¿ah? ¿No? Una mujer con 7 hijos que está perdiendo líquido, incontinencia urinaria. Puede ser un quiste, un falso quiste, ¿no? De membranas coreneóticas, sí. Puede ser hidrorrea, sí puede ser hidrorrea. Entonces uno tiene que buscar siempre sus alternativas de diagnóstico diferenciales para poder encajar en un diagnóstico dependiendo de la información y los datos que yo tengo. ¿Okay? Disuria, ¿a qué se va? Disminución de los movimientos fetales. ¿A qué les lleva? Hipoxia cerebral, no hipoxia fetal, ¿no es cierto? No, hipoxia cerebral. ¿No? Y antes de las 37 semanas, contracciones, ¿a qué les lleva? Amenaza de parto preterno. Y ustedes también, como médicos, como serenistas, tienen que saber en qué momento van a referir un paciente. Y si yo le pongo a usted, paciente de 35 semanas de edad gestacional, gestante, ¿no? Intervenida, 2 cesáreas, ¿ok? 2 cesáreas, ¿no? No tiene otro antecedente, nada más. ¿Cuál es la conducta que van a hacer? Referirla. Referirla. La tienen que referir. Y si le pongo una cesárea, igual tienen que referirla. Igual. Y si le pongo 1,35 m, tamaño, igual la tienen que referir, pues, porque está talla corta. ¿Ok? Entonces se dan cuenta. O sea, ¿por qué tiene, no se compliquen? Tienen la lógica que ustedes tienen que emplear. ¿No? ¿Ya? Doctor, pero con una cesárea sí habría chance de parto, ¿no? No. Ojo. Toda cesárea anterior es potencialmente quirúrgica. ¿A dónde la van a someter a parto vaginal? Es en un hospital. Así de simple. Nada, ni en posta, ni en materno, cero. Nada. Ya. En el primer nivel de atención no se tienen cesáreas anteriores. No se puede ser una circunstancialidad que no se debe tener. ¿Okay? Para someter a una cesárea anterior a un parto vaginal tengo que tener 4 requisitos: pediatra, sala de operaciones, ginecólogo y banco de sangre. Y eso no hay pues en una materna ni en una cosa. Por lo tanto, es paciente potencialmente quirúrgico. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos todo lo que tienen que llenar, es una norma que se llena, no esa hojita de una americana que tiene que marcarse, los amarillos es riesgo, alto riesgo los rojos, son una mujer controlada, se considera actualmente 8 controles, antes era 6, antiguamente era 4, ahora son 8, ¿ya? 8, no,
¿no? Sí, ¿Cuál era la OMS que decía 8, pero la regla decía 6? No. Se va variando, pero después del COVID, ahora se dice 8. Con la norma, la última que salió. Muy bien. Y nos vamos aquí. De hecho, que se lo voy a preguntar. De hecho, que tiene que estudiar. Bien. Entonces, a partir de las 20 semanas de gestación, pueden poner su DPT, primera dosis, segunda dosis, pueden poner difteria, tétanos por convulsiva. A partir de las 27 a 36 semanas, su vacuna, su DTPA, difteria, tétanos tos convulsiva. ¿Ok? ¿No? De las 28 a las 36 semanas de gestación. ¿Ok? ¿Qué más pueden poner? Acá, ¿no? Hepatitis, primera dosis a las 20 semanas, después de la primera y la tercera después de la segunda. Hepatitis B, influenza también a partir de las 20 semanas. COVID actual a partir de las 12 semanas, ¿no? COVID se pone a partir de las 12 semanas de actual. ¿Ya? Muy bien, todo esto es factor de riesgo, acá está el chamaco, ¿no? El chamaquito, nosotros tenemos que ser profesionales, inclusivos, ¿no? Se habla mucho ahora de ser inclusivos y no está mal, ¿no? Ahora todos tenemos que abarcar a todos. Entonces, esto es la ponencia de hoy día. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. ¿Quedó clarísimo, clarísimo? Clarísimo. Clarísimo, ¿no? Muy bien, entonces, Doctor, una preguntita. Doctor, una pregunta. sí. Cuando es el mes de enero, por ejemplo, el día de la relevadora 27 menos los días, y el mes no sería 1 menos 3, en ese caso, ¿cómo sería eso? En el restado del mes. Si es el mes de enero. ¿Cómo? El mes de enero, 1 menos 3. Dice que si fuera el 27 de enero. ya. Entonces se tiene que sumar 7, ya pasarías a febrero. ¿Qué haces con el Pero, 3? no, pero el mes, en el mes, no en el día, sino en el mes. O sea, Claro, uno le resta, pues sería, si es enero, ok, noviembre, sería diciembre, noviembre, octubre. Ah, Claro, o sea, pero digamos, su primer día, su último día de la regla fue, digamos, Claro. el 27. Su último día. claro, sería diciembre, enero, diciembre, noviembre, igual te cae en octubre. Por primero tienes que sumarle 7. Ah, claro, primero le sumas 7 y ya te vas, ya te pasas al otro mes. Te pasas al otro mes. Claro. Pero si es el enero, le restas. Te vas a tener en octubre. Claro, pero por eso te decía que no le sumes el 1. Hay de dos maneras, ¿no? O le restas o no le sumas el 1. Y ahí te queda. Claro. Más fácil, ecografía. Más fácil de ecografía. Doctor, y otra cosa que yo le dije es que había un periodo de sensibilidad para poder determinar la fiabilidad de la altura uterina, ¿no? Que era entre la semana 22 Ah, y claro, 30. hasta la 24. Hasta las 20, 24 semanas va a la par. Hasta la 24. Sí, hasta las 24. No va a la par. Otra pregunta, la fija, pregunta. En la práctica casi siempre Preguntitas. Ya les he dicho todo el día. No tiene por qué quejarse. ¿No? Es cuestión que la ciencia no más. Suficiente. Son dos cuidados. Se lo ponemos a cualquier manera. Doctor, está sobando, doctor. Ah, pongo 20 mañana. Ah, ahora sí pasó. ¿Cuál? Ah, claro.